En esta oportunidad, mucho quiero agradecer la presencia del doctor Ricardo Fleita. Vamos a charlar desde lo humano, porque sin lugar a dudas normalmente siempre lo vemos en la pantalla, siendo consultado por diferentes actividades. Pero vamos a ir recorriendo un poco la parte humana de Ricardo. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar por acá. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con la audiencia de La Otra. Bueno, Ricardo, ¿médico hace cuánto? Me recibí en diciembre del 87, 1987. Ahí di mi último examen y aprobé lo que es el título de doctor en medicina. Tú tienes una especialidad. Sí, posteriormente inicié un posgrado que es la psiquiatría de niños y adolescentes, y junto a eso también comencé a trabajar como medicina familiar, médico de familia, precisamente en este barrio, aquí muy cerca, en el año 89-90, hasta el año 2005, donde terminé esa función y adquiriendo el título por competencia notoria de especialista en medicina familiar y comunitaria. Así que esos son, de alguna forma, los aprendizajes que en la vida he ido adquiriendo después de recibir el título de médico. ¿Cuál es o qué es lo que nació en vos en aquel momento? El hecho, más allá, de que ya el hecho de estudiar medicina requiere un montón de esfuerzo, de sacrificio, pero después la especialidad. ¿Cuál es el plus que tiene que tener uno extra para llegar a lograr esas metas que uno se propone? Bien, si bien había en lo previo una inclinación por un trabajo que estaba más centrado no tanto dentro del ámbito de los hospitales, sino dentro de la órbita de lo que era la comunidad y el trabajo con la comunidad, el hecho de haber cursado el posgrado de psiquiatría de niños, que tiene mucho que ver con la observación de lo que es el desarrollo de los niños en el ámbito familiar, sumado al hecho de haber desarrollado también un trabajo centrado en la familia, como es la medicina familiar, me fue llevando mucho a querer trabajar sobre la base de lo que son los factores que condicionan la salud, porque la salud, como todos sabemos, pero no siempre se trabaja desde ese concepto, no es el hecho del bienestar físico, también tiene que ver con lo que la definición de la Organización Mundial de la Salud siempre lleva adelante, pero que cuesta pila ponerlo en práctica, que es ese estado de bienestar que tiene que ver con lo físico, con lo psicológico, con lo social y con el entorno. Eso implica muchas dimensiones, y a veces cuando uno trabaja desde la medicina centrado en un hospital ve un aspecto, pero no ve toda esa totalidad que significa a veces poder evaluarlo en un barrio, poder tener el contacto con los integrantes de la familia, como ha sido ese trabajo que he hecho aquí en este barrio durante 14 años, en la zona norte de Paysandú, y que me permitió muchos aprendizajes. Esos aprendizajes que tienen que ver con esto que te decía hace un rato, que es la definición global de salud y la importancia que tiene que los actores que trabajan la salud trabajen desde todas esas dimensiones, o por lo menos que las perciban para poder intervenir sobre ellas. Porque más de una vez un problema de un dolor de cabeza tiene que ver con un problema familiar, con una discusión, con un no entendimiento entre los integrantes de la familia. Más de una vez un problema de conducta de un niño tiene que ver con lo que está pasando en su familia, con lo que está pasando en relación con la escuela. Y esos aspectos no son necesariamente los que están descritos en los libros como problemas de salud físicos, sino que son problemas de la persona y su entorno y el contexto en el cual está viviendo. Y bueno, y en ese sentido fue lo que fui desarrollando como sensibilidad y habilidades para trabajar desde ese lugar. Hay que ir rompiéndose algunos paradigmas, ¿no? Que básicamente en la medicina a veces literaria está un poco estructurada. Esto te ha dado la posibilidad de ser uno de los enclaves, me imagino por esto que vos planteabas en ese sencillo pero muy claro ejemplo del dolor de cabeza. A veces, ¿por qué nos puede llegar a doler la cabeza? Teniendo una actividad también muy fuerte con tu presencia en lo que es a través del MIDES, del Ministerio, que te hace ver como la persona. Y la pregunta responde a esto: cuando vos ingresás en la actividad ya teniendo que tomar decisiones hacia dónde apuntar la proa del barco, ¿qué
¿qué gran diferencia encontrás hoy con la que teníamos en aquel momento? ¿Cuáles fueron los grandes avances? ¿Desde qué lugar? Porque ahí lo podemos mirar desde el personal o desde lo el contexto social, desde el contexto social, en algo que vos conocés mucho, que es la zona norte. En aquel entonces hay un plus también que quiero destacarlo, que es en el año 97 a mí me asignan la coordinación del equipo de salud mental comunitario, que es un equipo conformado por psiquiatras, psicólogos, asistente social, y que desarrollan y se plantea el desafío de trabajar en la comunidad, ¿no? Anteriormente estaban dentro del ámbito hospitalario. Instalar ese equipo, en particular en la Policlínica Artigas, donde fue el centro de referencia, permitió también, en mi caso, y en la del equipo también, identificar un aspecto más todavía, que es que muchas veces las disciplinas, psicología, psiquiatría, trabajo social, fonoaudiología, que en aquel entonces estaba presente, enfermería, ¿no?, que hacíamos el seguimiento de los pacientes psiquiátricos crónicos, no era suficiente para poder comprender el sufrimiento que muchas de las personas que consultaban por problemas de salud mental tenían. Entonces me fue acercando mucho a lo que es la definición de los problemas sociales. Y en aquel entonces recuerdo muchos colegas que planteaban esta división tan tajante con respecto a que a veces se abordaba un niño desde lo físico y se decía, bueno, yo solucioné el problema físico, ahora todos los otros problemas que tiene y que a veces motivaba una internación, todos estos problemas son tuyos, ¿no? Como diciendo, la salud se parte, se compartimenta, y eso no es real, porque la persona tiene el sufrimiento y es una misma persona. Y cuando requiere una atención, requiere un abordaje que tiene que ser integral, que tiene que ser interdisciplinario. Entonces, si vos me preguntás sobre qué diferencia hay entre aquello y el hoy, yo te diría que tal vez los avances son conceptuales, tal vez los avances son en prácticas interdisciplinarias que se han ido desarrollando en estos últimos 10 años, 5 años, pero que cuestan montones, porque implica que cada profesional tiene que salirse de su lugar de conocimiento y de seguridad, y entrar muchas veces en lugares de incertidumbre que aporta otra profesión, pero que es necesario ese intercambio, porque si no hay ese intercambio, entonces no podemos comprender lo que le pasa a la gente de manera integral, como individuo, como integrante de una familia, como integrante de una comunidad. Esos cambios conceptuales son los que, al trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, me ha permitido ir como cerrando esa mirada, y intentando colaborar también para que esa mirada pueda consustanciarse con los que están en la salud, porque yo hoy salí de la salud en términos de lo que venía trabajando, en la coordinación del equipo de salud mental, en el barrio, como te decía, en la Policlínica de Medicina Familiar, pero no dejo de estar en relación con la salud y con la educación, que son con los que me interactuaba en aquel entonces en el barrio, porque entiendo que desde ahí tiene que haber un cambio en esa mirada integral que todos necesitamos, y por el bien de los niños, las niñas que están concurriendo a los centros educativos, de las personas que concurren a los servicios de atención de salud. Esos cambios son necesarios, a veces demoran mucho, pero entiendo que se deben de alguna forma ir marcando con mayor fortaleza, con una educación universitaria que esté más comprometida con esta mirada. Y hay cambios en ese sentido. Hoy tenemos una universidad a nivel regional que está comprometida con el concepto de la salud comunitaria, por ejemplo, ¿no? Donde hay un área de salud comunitaria dentro aquí en Paysandú, que ha intentado desarrollar en diferentes actores de Paysandú este concepto que significa que la salud comunitaria no es muchas veces pensar en los problemas de enfermedad de la gente. La salud es cómo hacemos para trabajar aquellos factores que contribuyen a mantenernos sanos, porque hay factores que contribuyen a mantenernos sanos, claro, pero siempre estamos pendientes de aquellos que nos enferman, y esos nos preocupan y nos angustian mucho más, cuando en realidad debemos rescatar a aquellos que nos mantienen sanos y se promueve ese estado de salud. Es una opinión muy personal. Yo lo que noto es de que la transformación o no solamente del maestro comunitario, sino el médico comunitario, a través de instalarlo en las policlínicas, desde la policía comunitaria,
O sea, hay una apertura o un entendimiento, creo, de parte de muchos actores, donde se direcciona el trabajo hacia la comunidad. Ahora, ¿qué notás vos, Ricardo? ¿La comunidad realmente va a esos encuentros? Porque yo participo, por ejemplo, en las reuniones de la policía comunitaria, donde se hacen reuniones en los salones comunales. Y a los anduceros nos sigue costando el hecho de romper la puerta y de entrar y ir y participar y entender de que no necesariamente si necesito algo tengo que ir al hospital, que en la policlínica hay un montón de cosas. O sea, está costando todavía que la gente entienda este cambio de paradigma que vos planteabas. Capaz te lo contesto desde otro lugar. Capaz desde la experiencia y el aprendizaje de lo que ha sido el trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Tú sabes que en el Uruguay se venía definiendo lo que es la pobreza en términos de ingresos económicos. Y bien, es sabido a lo largo de las diferentes investigaciones que se han hecho no solo en el Uruguay, sino a nivel mundial, que las pobrezas tienen muchas dimensiones. Hay muchas pobrezas. Sí, las obvias y las no obvias. Correcto. Y esa situación está muy, muy vinculada a muchas veces qué nivel de acceso tienen las personas a los servicios que brinda el Estado. Más de una vez hemos hablado que asentamientos o lugares alejados donde no hay presencia del Estado, ¿tá?, marca un nivel de pobreza mucho mayor y de alguna forma de aislamiento de la sociedad en la que se vive. Cuando hablamos de un médico en la comunidad, cuando hablamos de un enfermero en la comunidad, un maestro comunitario, un policía comunitario, lo que estamos haciendo es acercando el Estado a aquellos lugares donde muchas veces las pobrezas se van instalando y crecen, ¿no?, porque ese Estado no está presente. Entonces, en primer lugar, se trata de una oportunidad que para el Estado es una obligación, ¿no?, porque es la obligación de acercar los servicios públicos para que esas pobrezas se reduzcan, y no solo la de ingresos económicos. Porque una población que accede a la salud, una población que accede a la educación, una población que accede a las diferentes orientaciones que el Estado puede brindar, es una oportunidad para salir de situaciones de pobreza. Eso sería desde la responsabilidad del Estado. Pero también está después la otra, que sería el núcleo de tu pregunta, que era, ¿cómo es posible que esos actores puedan construir oportunidades para que la gente pueda acceder a consultar sobre los diferentes problemas que tiene? Que tomen la herramienta. Y eso es una cuestión cultural, de la cual también hay que trabajarla. Y hay que trabajarla desde todos los ámbitos posibles. Desde el Estado, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil. Eso es una responsabilidad de todo. Porque cuando estamos hablando de tener recursos y oportunidades, pero las mismas no se toman, no son utilizadas, entonces generamos una situación de distancia entre la oportunidad de que se salga de una situación de pobreza y que realmente por no poder tomarla, por no poder usarla, se siga en la condición de pobreza. Desarrollar eso implica, hace poco estuvimos en un encuentro de biblioteca aquí en Paysandú, con presencia del representante de la Facultad de la Información de la Comunicación, con la representante, la directora nacional de la Biblioteca Nacional, para pensar juntos, era el desafío, los espacios de las bibliotecas y los espacios culturales que necesitamos. Sin duda necesitamos la opinión de la gente para ver qué tipo de espacio cultural queremos. Porque si no hay participación y no hay opinión, menos oportunidades hay de utilizar esos espacios. Por eso es bienvenido esta actitud que hay desde policía, el Ministerio del Interior, de ir al encuentro de la gente para que la gente pueda opinar sobre lo que le preocupa, lo que quiere cambiar. Porque habrá instancias que tendrá que ver con la acción concreta del Ministerio del Interior, pero hay otra que tiene que ver con la acción concreta de la gente, en su barrio, en su control social, en ese apropiarse de los espacios públicos, en ese ir haciendo del espacio público un lugar para poder convivir y convivir en paz, ¿no? Esos desafíos son los que se dan en este conjunto de acciones que tiene que haber de oportunidades, pero también esa oportunidad tiene que ser construida, una cultura para poder aprovechar esas oportunidades.
como si tuvieras poco trabajo y responsabilidad, de cara al 24, Ricardo te encuentra también como hombre conocedor del territorio y como cara visible de lo que va a ser un momento, un hecho donde también hay que buscarle un lineamiento al otro barco, como es la fuerza política, el Frente Amplio, donde te encuentra como uno de los presidenciables aquí en Paysandú. Si te tuviese que preguntar, decir, bueno, ¿qué es lo que, no la propuesta, pero sino, qué es lo que te gustaría ser presidente para instrumentar? ¿Por dónde debería ir? ¿Cuál es el canal que debería de tomar la fuerza política acá en Paysandú? Bien, en primer lugar me parece que no está tan ajeno a lo que estábamos conversando hace un rato, ¿no? Exacto. La oferta de que yo sea parte de la candidatura a la presidencia del Frente nace en el 2012, después de haber trabajado precisamente en este rol público que es el Ministerio de Desarrollo Social. En esa instancia participo de la elección del 2012 y soy electo presidente. Desde ese lugar asumo el compromiso de liderar y de conducir una fuerza política que venía muy maltrecha por el hecho de que venía de perderse el gobierno departamental, había dificultades para construir los consensos, la unidad. Esos desafíos son los que enfrenté en el 2012. Como resultado, si hiciéramos un resumen, porque evidentemente pasaron muchas cosas en esos 4 años, hubieron muchas instancias ricas, no tan ricas, debates, discusiones, a veces de buena onda, a veces de mala onda. Pero sí, una meta a destacar sería el haber logrado una muy buena votación en octubre del 2014, ¿no? Paysandú tuvo una destacada votación. Y en mayo del 2015 haber logrado la recuperación del gobierno departamental. Si se dijeran, hay 2 metas destacables de lo que fue esa gestión 2012-2015, eso sería el resumen. Cuando planteo que terminó mi trabajo, creo que di muestras del compromiso que por el cual se me había convocado, y entendía que se había cumplido mi etapa. Que no era chico, ¿no? Bien, la fuerza política solicita desde las bases que hacen una nota específica para que continúe postulándome para la reelección. También lo hacen los sectores, que me llaman uno por uno para plantear la satisfacción por haber logrado el resultado que se logró, por la gestión que se realizó. Ante semejante pedido, y como siendo parte de una fuerza política que evidentemente me lleva a esta situación que es un continuo, como te decía hoy, ¿no? Es decir, arrancamos por la profesión, la vocación que fui desarrollando posteriormente, y el compromiso político, que es el momento que me llaman en el 2012. Bueno, no puedo estar ajeno a esa demanda que me plantean, y acepto postularme a la reelección. Y ahí es donde me embarco en esto que tú me preguntabas recién, donde hoy estoy de cara a esta elección, el 24 de julio, por el periodo 2015-2020. Los desafíos que tú preguntabas están muy vinculadas con que, evidentemente, lo que se logró hay que consolidarlo. Una fuerza política que fue capaz de construir consensos, de trabajar la unidad, porque la unidad hay que trabajarla diariamente, ya que diariamente se presentan muchas veces situaciones que la conflictúan, situaciones que la ponen en situación de crisis, y eso me parece que hay que destacarlo. Entonces, cuando la unidad se pone en riesgo a diario, entonces cobra más valor la importancia de invertir tiempo en eso que significa el desarrollo de la tolerancia, en eso que significa el desarrollo del respeto, en la diversidad. Porque somos una fuerza política donde la diversidad es garantida. Está garantida la diversidad porque no hay un frente amplista que muchas veces tenga una similitud en el enfoque y en la forma de ver con respecto a otro. Entonces, si no desarrollamos aquellos carriles que permitan transcurrir el pensamiento y las ideas de forma tolerante y de forma armoniosa, entonces no es posible sostener la unidad.
Entonces, esa es una consolidación que tenemos que seguir logrando. En base a lo que vos me estabas contando, yo pensaba en los relatos y en los momentos, ¿no? De los duros momentos que me imagino, donde vos mismo planteás, dentro de la fuerza política hay lugares que algunos se denominan más de izquierda, otros más de centro, otros más de derecha, pero eso es un abanico tan grande de multiplicidad de ideas, de multiplicidad de propuestas. ¿Cuán difícil ha sido el trabajo previo? Vos decías como con mucha alegría el hecho de recuperar la intendencia, ese trabajo que has tenido que hacer para unificar todas esas multiplicidades de ideas y de propuestas y de deseos, uh-huh, para que en definitiva sea un solo camino el que haya que tomar. Hoy prácticamente es el mismo trabajo, me imagino, yo me lo supongo, dado de que dentro mismo del Frente Amplio hoy se escuchan voces un poco enfrentadas frente al mismo lineamiento que lleva, por ejemplo, el Ejecutivo Nacional. Correcto. No es el mismo trabajo. Uh-huh. Es tal vez más difícil, porque ahí tenemos que analizar el contexto en el cual estamos viviendo. Y el contexto no es el del crecimiento que tuvimos en los 10 años anteriores. Entonces, al no haber un contexto de crecimiento y donde está asegurada la distribución de la riqueza, cuando vienen momentos como estos que estamos viviendo de desaceleración o donde no hay tan marcado crecimiento como el que traíamos, evidentemente las decisiones políticas que se toman pueden, ¿no?, a algunos afectar más que a otros, y eso entonces es el desafío que se plantea de cómo sostener la unidad y la armonía dentro de esa diversidad de opiniones que van a empezar a generar su propia opinión y sus propios argumentos para que se defina en favor de lo que se entiende legítimamente de cada uno de los sectores y partes que componen el Frente Amplio como lo más justo para este momento que vivimos. Esta es la situación que tenemos actual y de la cual no podemos desconocer que la unidad surge en la medida que también hay la identificación de qué es lo que está del otro lado, ¿no? Y lo que está del otro lado no podemos desconocer que tiene que ver con una realidad que va más allá del Uruguay, ¿no? Y lo estamos viviendo en los diferentes países de Latinoamérica. Después de todo lo que significó una corriente de gobiernos progresistas que han estado presentes en América Latina, hoy esos gobiernos están siendo hackeados. Están siendo hackeados por otros intereses, donde en esos otros intereses no son los intereses que piensan en el común de la población y en los más desfavorecidos. No son los intereses que piensan en la distribución de la riqueza que se vaya logrando. Entonces, cuando podemos identificar eso y cuando logramos hacerlo, entonces ahí surge la unidad, casi te diría, espontáneamente. Uh-huh. Lo que uno tiene que hacer es rescatar la historia que tiene el Frente Amplio y aquellos fundadores que fueron capaces de ver esos elementos de unidad por encima de la diversidad de ideologías con las cuales lo constituyen. A veces fue simplemente necesario traer esa historia para poder lograr el consenso y la unidad. No es que uno personalmente lo hizo, sino que rescató esos compromisos políticos que asumieron los fundadores de la fuerza política y de la cual muchas veces se dice que estamos sobre hombros de gigantes. Esos gigantes fueron los que fundaron el Frente Amplio, experiencia casi única en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos que aprender mucho de eso todavía. ¿Cómo debemos de posicionarnos, Ricardo? Porque me imagino de que serás hombre muy observador de lo que está sucediendo con el golpe de Estado en Brasil y con lo que ha sucedido en la Argentina con un cambio de un gobierno popular a, si se quiere, ahora un gobierno mucho más derechista, más... denle la definición que ustedes quieran, digo, bajo Macri. Son los dos hermanos y son dos monstruos, ¿no? Uno prácticamente un país continental como Brasil y donde el Uruguay, estrechamente por el comercio y demás, está relacionado. Uh-huh. ¿Por qué todavía, cómo debemos de posicionarnos como sociedad frente a esto que nos está pasando? Primero, la expresión política creo que no siempre va de la mano de lo comercial. Creo que tú hacías referencia al tema comercio. Aparentemente Uruguay mejoró las condiciones de relacionamiento comercial con Argentina a partir de este cambio. Pero lo político
creo que tiene que primar, ¿no? En cuanto a definición de gobiernos que estén en pro de la gente y de los más necesitados. Esa definición tiene que ser por sobre todas las cosas lo que nos dé las mayores oportunidades de intercambio en América Latina. Ahora bien, hay realidades que tienen que ver con que el Uruguay no puede darse el lujo de tomar definiciones sin tener en cuenta lo que es la realidad de Brasil y lo que es la realidad de Argentina, porque dependemos de nuestro comercio, como tú bien decías, en muchas oportunidades de esos países. Entonces tenemos que hacer un ir jugando a lo que significa cómo posicionarnos, ¿no? Para poder obtener un hecho económico que nos beneficie en esta realidad de promover el Mercosur, que sigue siendo la definición política por excelencia, porque en la medida que definimos una América Latina, ¿no?, que tienda a abatir las desigualdades que tiene y por el cual durante tantos años nos han marcado el paso de lo que debería ser en los crecimientos y las riquezas por donde deben pasar, creo que ahí es donde América Latina debe tener una impronta importante del Mercosur. Y esa impronta implica trabajarla, al igual que lo que decíamos hace un rato, del trabajo de lo que es cotidianamente la unidad, ¿no? Hay a diario situaciones que atentan contra esa unidad. Bueno, la del Mercosur es similar, hay a diario situaciones, y lo comercial es de las que más atentan. Entonces, estar atento, que prime esa definición política de que somos un continente, ¿no?, que quiere emerger, ¿no?, hacia el mundo de una forma diferente, abatiendo desigualdades históricas que han sido parte de América Latina, pero sin supeditarnos a una situación económica, comercial, que nos coloque en situación de desventaja. Y esto es una pregunta un poco más personal, ¿no? Ricardo, ¿qué te pasó a vos en tu foro más íntimo? Porque todos sabemos, o básicamente sabemos, digo, porque nos hemos enterado por las grandes cadenas de comunicación de estos últimos escraches que se ha hecho a lo que es la familia, ¿verdad?, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, en relación donde aparentemente debajo de ella había un séquito de gente. O sea, ¿qué te pasó como persona que está a favor y trabaja todos los días por la igualdad, por la lucha de clase, ver a un tipo que tira un bolso de dinero? O sea, ¿cómo podemos asimilar semejante imagen cuando nosotros vamos en busca de otra cosa? Yo creo que eso indigna, ¿no? Porque está claro que la política, yo he ido aprendiendo, en realidad no, por definición no soy político. En la historia de lo que conversamos en esta entrevista tiene mucho de haber arrancaste por lo humano, por lo profesional, por lo técnico, por lo social. He ido aprendiendo de la política, pero lo que me parece que indigna es cuando la corrupción, o se pierde de vista lo ético de la política. Esencialmente la política tiene que ser ética para que el ciudadano pueda confiar en el político. Cuando se pierde esa ética, entonces ahí es donde el ciudadano termina muchas veces diciendo, bueno, ahí están los políticos, empieza al descreimiento, y ahí perdemos todos, porque pierde la democracia, ¿no?, que tanto hay que cuidar, y por eso estos hechos indignan cuando la corrupción llega a quienes tienen definiciones políticas en mano y lo hacen para aprovecharse y para sacar provecho propio. Entonces, cuando esa situación llega, ¿no?, provoca un malestar. Provoca porque está, de alguna forma, deteriorando la imagen política que necesitamos rescatar todos. Porque acá todos necesitamos rescatar la función política, porque es lo que nos da la convivencia, es lo que nos da la posibilidad de protegernos y fortalecernos frente a embates que pueden ser a veces gobiernos que se imponen, dictaduras. Es decir, es la única forma de protegernos que tenemos. Y cuanto más profundizamos esas oportunidades de participar, de que la gente pueda opinar, que la gente pueda construir y tomar decisiones desde el lugar que esté, entonces ahí estamos asegurando una democracia con mayor representatividad de la gente. Ahora, también hay que desarrollar una educación vinculada a la participación, porque cuando se hablan de crisis a veces, de participación, ¿no?, tenemos que pensar que muchas veces la gente quiere participar
pero no necesariamente tiene los espacios, o no necesariamente el político está atento a ese tema que la gente quiere participar. Entonces hay que construir una educación, una formación política constantemente para que pueda haber canales donde la gente pueda expresarse y encontrar esa expresión y que pueda llegar a decisiones políticas que provoquen cambios en su forma de sentirse, en su forma de bienestar con respecto a las cosas de todos los días. Cuán importante, yo te agradezco en realidad eso de lo que vos lo volvés a remarcar, ¿no? El hecho de la participación real del vecino, de la ciudadanía en apropiarse, ¿verdad? Pero apropiarse a través de su participación y de las ideas. No es lo mismo lo que ha sucedido en la Argentina de lo que está sucediendo en Brasil. No es lo mismo, donde las conquistas sociales, donde la participación en la educación de tribus, de indígenas, en las universidades, están siendo hoy prohibidas debido a lo que es esta dictadura, porque así hay que llamarla, es una dictadura. Entonces, frente a eso, a mí, y otra pregunta personal, a mí no me gustó para nada, por ejemplo, cuando un Pedro Bordaberry dice de que en el Uruguay hay que investigar, porque si está pasando eso en la Argentina y en Brasil, ¿qué estará pasando en el Uruguay? Bueno, eso creo que forma parte de lo que hablaba hoy de los intereses que existen en América Latina, de ir desgastando estos gobiernos progresistas que estamos teniendo en América Latina. Y lo hacen desde la generación de incertidumbres, de la generación de dudas, sembrando dudas, sembrando inseguridades, sembrando temor. Es prácticamente una forma, una metodología que se usaba y que evidentemente aquí en Bordaberry se vuelve a repetir, ¿no? Porque lo usaba también desde su lugar, desde otro lugar su padre también en su momento. Entonces creo que esas cosas son las que tenemos que identificar. Cuando la democracia se pone en peligro, ¿no? Cuando estamos generando y sembrando en esto que es un ejercicio constante, que es la construcción democrática, ¿no? Generando confianza necesitamos generarlas. Pero cuando empezamos a sembrar dudas y cuando empezamos a generar situaciones que no existen en realidad, pero las sembramos en la gente, entonces estamos cuestionando nuestras instituciones. Y eso es lo peligroso cuando se empieza a instalar en el discurso de muchos políticos, ¿no? Que están atentando contra la propia democracia. Bien sabido es de que si bien es la fuerza política la que, como quien dice, en cual regalo prepara sus mejores componentes para ser puesto a consideración de la ciudadanía, en este caso me refiero a nuestro intendente, que es Guillermo Caraballo, que es integrante de la fuerza política que también te nuclea. ¿Te puedo preguntar cómo ves la gestión de Guillermo? ¿Cómo la ves desde tu punto? Bien. Dentro de lo que es la gestión, un año se cumplió ya de esa gestión. Hay una base programática que está guiando y que fue parte de esta construcción de estos 4 años, ¿no? Donde toda la fuerza política participó en diferentes espacios de interacción y construyó esa base programática. Desde ese año, donde se construyó la base programática, en este año el compañero Guillermo, junto con todos los compañeros que están en la gestión de gobierno, se han comprometido a llevar adelante con su propuesta de gobierno parte de esas bases programáticas. Creo que el ponerla en práctica en las condiciones en las cuales estaba desde el punto de vista del desarrollo político de Paysandú, en cuanto a lo que es cómo se lleva la política desde el gobierno departamental, se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo enorme por cumplir con esas bases programáticas, y hay un nivel de intercambio con la gente y con la fuerza política que lo hemos percibido en este año que hemos tenido diferentes intercambios con el compañero Guillermo y con cada uno de los compañeros integrantes del Ejecutivo Departamental que han concurrido a la mesa política, pero también junto con ellos hemos concurrido a los barrios para presentar cuál es el plan que se plantea para los próximos, en este caso, 4 años. Eso es un modo de hacer política diferente. Eso es un modo de hacer de la política algo que es necesario para que se vea el compromiso ético, que es la transparencia. La transparencia es lo que se quiere hacer y ver qué se quiere hacer con la gente. Entonces, hemos visto un compañero que está comprometido con las bases programáticas, llevando adelante una propuesta con participación de la gente, se ha nutrido de lo que es la opinión de la gente, y a partir de ese Paysandú
que nos invita a pensar para los próximos años, porque no solo es el Paysandú del 2020, estamos pensando el Paysandú del 2025 y más. Algunas cosas se van a lograr en este periodo de gobierno, pero pensamos que otras van a continuar en los siguientes, y necesitamos que esa participación esté presente, porque sin la participación de esa gente no se sostiene la construcción que se vaya haciendo. Entonces, en ese sentido lo vemos participativo, lo vemos comprometido, lo vemos de alguna forma cumpliendo con las bases del frente, cumpliendo con un vínculo con el Frente Amplio que era necesario tenerlo para poder aumentar el diálogo, y con un respaldo de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, que también hay que destacarlo. La mejor coordinación y la mejor armonía entre la bancada del Frente Amplio, los compañeros del gobierno y de alguna forma ese rol de la fuerza política articulando esos dos órganos que tenemos a nivel departamental, son elementos que hay que seguir ejercitando y con más intensidad en los próximos años. Yo espero que la gente logre visualizar mentalmente a través de tu palabra lo amplio del trabajo, porque vos decías, no estamos pensando en el Paysandú para las próximas elecciones. Fíjate que de la época de Nino Pinto quedó, mucha gente no lo recuerda, una de las mayores inversiones en Paysandú que no se ve, que fue la del saneamiento, que le dio valor a un montón de terreno que valían 2 pesos y donde los agentes inmobiliarios sacaron muy buen rédito de eso. Y no ahora, por no ser menos todavía, esta intendencia se embarca en un proyecto que es el del realojo, de llevar la cuota de 5.50 a 6.50, que me imagino también el trabajo que va a demandarte en lo social, el hecho de el retiro de ese montón de familias, que no es un tema para nada menor. Sí, hay muchos desafíos que se plantean en estos 4 años que se nos vienen. Algunos de ellos seguramente podrán irse terminando al cabo del periodo, pero otros van a continuar. Para que tengas una noción, lo que fue la relocalización de 20 familias del barrio La Chapita, que iniciamos en el primer periodo de gobierno, sí, con Nino, 10 años. El Ministerio de Desarrollo Social tuvo la oportunidad de iniciar la búsqueda de la financiación, que inicialmente era para 80 familias y después quedó reducido porque el dinero que era del Mercosur se distribuyó en otros asentamientos del país. Llevó aproximadamente 3 años, ¿no? 3 años que arrancó con un proceso social, primeramente porque la gente no quería irse, ¿no?, del lugar. Después hubo que hacer ese acompañamiento para poder convencer, ya que hacía más de 20 años, decía la gente, que los políticos venían y nos decían que tenemos que salir de acá, que nos van a conseguir vivienda y lo demás, y sin embargo el descreimiento estaba instalado. Entonces hay que trabajar mucho las confianzas. Por eso te hablaba hoy de la importancia de la ética en la política, porque tiene que ver con estas cosas, ¿no? Es decir, en la medida que la gente cree o no cree. Entonces ese año de trabajo social contribuyó a que la gente creyera que era posible hacer esa relocalización, hasta que finalmente terminó esa relocalización allí en el barrio Los Bulevares, ubicado en la calle Boulevard y San Martín y Boulevard. Bueno, ahora se viene esta relocalización a partir de esta cota que estabas mencionando, hasta 6.50, e implica también un trabajo similar. Hay la ventaja que decíamos en aquel entonces, que es, si se logra relocalizar un grupo de vivienda, la gente ya va a creer más en que es posible. Pero enorme es el esfuerzo que hay que hacer desde diferentes instituciones del Estado. No solo son los recursos financieros, sino que un enorme esfuerzo de coordinación, de articulación, de acompañamiento, ¿no?, desde de sincronización de las acciones, que muchas veces provoca problemas porque no está uno y el otro está por alcanzar. Ese es parte del trabajo que desde la gestión de gobierno se viene, pero no solo de la intendencia, porque esto tiene que hacerse junto con lo que significa la herramienta de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales. Esa herramienta que nos dio la mesa y que tanto trabajo nos ha costado hacer lo que se llama el funcionamiento del Estado horizontal, no compartimentado, ¿no? Porque hasta la sumatoria de fuerzas. Hasta el 2005 la lógica era, venía el Ministerio de Vivienda, intervenía y se iba, venía el Ministerio de Trabajo, es decir, cada ministerio hacía lo que entendía desde su objeto de trabajo. Instalar el concepto de trabajar transversalmente es un trabajo que evidentemente lleva a una horizontalidad que no estamos acostumbrados.
es una cultura de trabajo, ¿no?, transversal y colectivo, que hay que construirla, que hay que superar obstáculos y derribar barreras que nosotros cada uno tenemos, ¿no? Porque tenemos un presupuesto en cada ministerio. Y vos decís, bueno, tenés que ejecutar este presupuesto. Desde esa lógica decir, bueno, yo ejecuto mi presupuesto y termino mi trabajo. No, pero para que la gente aproveche al máximo ese recurso, tenés que coordinar con otro ministerio y tenés que articular con el presupuesto del otro, porque seguramente va a ser más eficiente ese trabajo que vas a hacer en el trabajo social. Y ese desafío es el que tiene la mesa interinstitucional. Entonces, la Intendencia es por excelencia el organismo para ejecutar las políticas en el territorio, pero debe hacerlo junto con la mesa interinstitucional para hacer más eficiente esa tarea. En eso también hay todo un desafío, porque hoy tenemos la coincidencia del gobierno nacional con el gobierno departamental. Esa coincidencia también estaba en las bases programáticas, ¿no?, del Frente Amplio, es potenciar al máximo lo que son los recursos del Estado. Y potenciar al máximo significa estas cosas: articular y coordinar las políticas sociales en el territorio para ser más eficiente y que la gente pueda tener el mejor provecho de todos esos recursos que el Estado está brindando. Me imagino que, y esta es personal también, en tu interior, el 24 hay que convocar a todos los frente amplistas, indudablemente, hay que invitarlos para que se estén haciendo presente, porque la herramienta hay que defenderla, se suele decir. Sí. ¿Hay algún porqué específico que te sigue potenciando en base a más de esto que hemos hablado, ¿no? Desde el conocimiento, desde lo territorial, a una planificación que tiene más de 10 años? Estaba sacando a cuenta así rápidamente, que te tiene como actor social y como conocedor de la zona. Digo, cuando me refiero a la zona de la ciudad, en todo un trabajo programático y en el tender redes interinstitucionalmente. ¿Por qué convocamos el 24 a todos los frente amplistas para que vayan a votar, a estar presentes? Convocamos porque es necesario en cada partido político una reafirmación democrática. Cada elección interna de los partidos políticos reafirma la democracia que estamos viviendo, en primer lugar. Convocamos porque es el tercer gobierno del Frente Amplio, y para poder seguir mejorando las condiciones de vida de la gente necesitamos un partido político fuerte, que discuta ideas, que siga continuando haciendo síntesis, porque los logros que se han ido obteniendo ahora hay que ir dirigiendo, ¿no?, hacia qué nuevos logros, y ahí es donde necesitamos síntesis política. Esto que decías hoy, entre la diversidad de componentes que tiene el Frente Amplio, necesita ir debatiendo dentro de esa diversidad para hacer síntesis hacia dónde es lo que viene para el Uruguay en los próximos años y hacia dónde es lo que viene para Paysandú en los próximos años. Eso es el rol de la fuerza política, y por eso es importante la participación este 24 de julio, porque se le va a estar dando no solo quién conduce desde el punto de vista quién es el presidente nacional, quién es el presidente departamental, sino también cómo se conforma la mesa política departamental y la mesa política nacional, ¿tá? Y cómo se conforman los plenarios, que es el órgano máximo de la fuerza política, el plenario nacional y el plenario departamental, con los representantes de las bases, que también es una instancia de participación que tiene el Frente Amplio, que son las comités de base, y que eligen sus autoridades también como representantes de esas bases al plenario nacional. Entonces, se eligen 6 opciones, pero 5 papeletas. De esas 5 papeletas se puede hacer cruzado, porque quien sea simpatizante puede ir el día, adherirse en el momento y votar. ¿No? O sea, es una votación abierta. Entonces, porque es, en definitiva, una fuerza política que apuesta a la democracia, es que este 24 de julio vale la pena concurrir para fortalecer los logros que hemos tenido, pero sobre todo para construir el Uruguay que queremos para el futuro y el Paysandú diferente que queremos para el futuro. Ricardo, yo quiero agradecerte enormemente estos minutos que nos has regalado, que nos has dispensado en un día hoy muy especial, ¿no? Una jornada donde hay medio país parado, sí, y medio país en actividad. Que te hayas tomado estos tiempos
frente a la invitación que te hacíamos para tenerte para acá, para conocerte un poquito más. Y bueno, quiero agradecerte enormemente y bueno, también desearte la mejor de la suerte en esto que es transversalmente, si se quiere, este otro compromiso social que tenés y que no es chico, el de estar también asumiendo nuevamente la responsabilidad como candidato a la presidencia del Frente Amplio de Paysandú. Bien, agradezco mucho este espacio, esta oportunidad de hablar con la ciudadanía, para poder invitarlos, sí, a este 24 de julio, pero más allá de eso, todo lo que significó de reflexión de vida, que en definitiva tus preguntas me trajeron sobre lo que significó el trayecto que he hecho aquí en Paysandú. Y bueno, los estoy invitando para este 24 y espero que no sea esta vez, sino que podamos estar por acá en forma más temprana también, y poder compartir lo que estamos haciendo en los próximos tiempos, que siempre va a estar en estos órdenes. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. A las órdenes.